Esta que no se puede hacer que los pacientes vean desmayar. Buenas noches, profe. Buenas noches, Marilia. Vamos a esperar a los muchachos entonces. Sí, solamente vemos dos, y usted y yo. Así que vamos a hacer una esperita. Está bien. Bueno. Marilia, creo que vamos a iniciar porque ya son casi las 7:05 y nada de los chicos.
Voy a iniciar compartiendo pantalla sobre la presentación que el profe, ya apareció que ahí, con que el profesor Zavala les envió al grupo, pero sí voy a iniciar porque considero que ya estamos en la hora 7:05. Claro que sí. Claro, claro. Partiendo entonces de lo que tenemos orientado para trabajar el día de hoy, prácticamente vamos a trabajar ya con la segunda unidad de ética profesional, ética y práctica profesional, es la cuarta sesión. Entonces, dentro de los contenidos que vamos a trabajar hoy, lo social en la profesión, la vocación y lo que es la conciencia moral. Me gustó la imagen de la ética profesional del docente, pues porque en algún momento ustedes van a estar en aulas de clase y van a conocer lo que es el mundo de la enseñanza y del educador. La ética profesional de los docentes al momento de ejercer su cargo. Hay miles de cuestiones que se manejan, ¿no? Sobre realmente cuál es la verdadera posición que debe tener el maestro ante alguna actitud, ¿verdad? Entonces, pues, actitud de los estudiantes. Pues hoy prácticamente eso es lo que vamos a trabajar. El objetivo que tenemos previsto para el desarrollo de esta sesión es analizar el aspecto social, porque prácticamente el ámbito social es donde nosotros nos desarrollamos como profesionales, estableciendo la vinculación con la vocación personal mediante la aplicación de los principios éticos a situaciones concretas del ámbito en las profesiones. Sí. Primero vamos a analizar realmente qué es la ética de la profesión docente. Se menciona que esto es una profesión que tiene gran responsabilidad social, que nos exige prácticamente asumir muchos retos, porque esos retos que a veces nosotros enfrentamos van a contribuir a que nosotros vayamos formando seres humanos integrales, capaces de enfrentar los problemas diarios. Y nosotros como educadores tenemos que ser, siempre vamos a ser ejemplo y modelo para la nueva generación. Nosotros prácticamente somos una figura que en determinado momento va a inspirar. De nosotros depende que inspiremos o que hagamos fracasar a un estudiante. Y eso, ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, lógicamente, pues tendrá que ser con la actitud. Y en lo que es la ética, cuando nosotros manifestamos ética en las diferentes situaciones que se presentan, son cuando a veces no aceptamos una crítica que hace un estudiante y mantenemos el ego muy alto y decimos, no, es lo que decimos, es lo que mantenemos, es lo que mantenemos. Entonces, prácticamente queremos imponer nuestro propio criterio. Ahí también estamos fallando a nuestra ética, porque sabemos que los que estamos formando son seres capaces, independientes, ¿verdad? Con diferencias en su pensamiento. Y pues no hay nada mejor como educador darle la participación o darle la libertad al joven a que su propio punto de vista. O cuando nosotros fallamos y queremos una respuesta única. Cuando queremos nosotros imponer una respuesta única, ahí estamos también fallando porque estamos mutilando prácticamente el pensamiento del chaval. A continuación dice, se van a mencionar 10 propuestas que debemos de tomar en cuenta para el código de la labor y algunos casos de incumplimiento a cada uno de ellos. Entonces, presentándole, el docente dice, lo primero que debe tener es vocación por su trabajo, ser una persona responsable, cariñosa y amable. Cuando hablamos de vocación es que nos apasionemos y nos guste el trabajo. Cuando nosotros sentimos que, o más bien lo hacemos por una remuneración monetaria, pues lógicamente no tenemos la labor o más bien la parte humana de querer enseñar. El nombre de ser maestro o ser docente significa mucho porque de alguna manera la sociedad tiene puestos los ojos en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos seres que vamos a conducir en todo un proceso de formación
a los futuros profesionales. Entonces, hay docentes, dice, que buscan esta profesión como una alternativa solamente para asegurar su futuro. A lo mejor pensamos en que nos vamos a enriquecer o nos vamos a volver millonarios como maestros y la realidad nos dice otra cosa. Nos dedicamos a enseñar porque nos gusta, motivados porque nos gusta. Llegamos al aula con alegría, demostrando el cariño, la amabilidad para los muchachos. En determinados momentos, sé que lo estoy hablando prácticamente con el docente ideal, aunque cuando se actúa con vocación, pues ese tipo de características ustedes van a observar. Ustedes en toda esta trayectoria que han llevado en su formación de aprendizaje se han dado cuenta los distintos tipos de maestros que incluso de alguna manera los estudiantes son capaces de caracterizar a cada uno de ellos. Y ustedes dicen, ah, este profesor es tal cosa, y siempre lo he dicho, no hay nada mejor, no hay nada mejor que evaluar que el estudiante. El estudiante es imparcial cuando va a evaluar a un maestro y a mí me parece excelente porque prácticamente esos son retos que uno como docente, pues cuando hacemos una evaluación y nos gusta que nos den a conocer dónde fallamos, son retos que debemos de tomar en cuenta para superarlos. Entonces dice acá, no se interesan por lo que pasa con sus estudiantes. Nosotros recibimos un número de estudiantes en la aula, llámese universidad, llámese secundaria, llámese primaria, llámese universitario, en el ámbito donde andemos. Y no solamente los estudiantes, sino también los seres con quienes nos relacionamos. Son cada uno de esos, si tenemos 35 estudiantes en el aula, son 35 pensamientos totalmente diferentes y que nosotros pues tenemos que aprender a respetar. No cumple muchas veces con los requerimientos exigidos. Faltan frecuentemente a las clases, eso, algunos maestros, ¿verdad? Y buscan cualquier disculpa para evadir su propia responsabilidad. Y lo peor, aún no manifiestan ningún sentimiento por sus estudiantes, dejando ver su falta de ética profesional. Esto no quiere decir cuando habla de ningún sentimiento por su estudiante, no es que vamos a andar abrazando a todos, sino más bien tratándole de entender porque somos seres humanos, vivimos en un mundo donde vivimos conflictivos por los problemas emocionales que probablemente puede tener un estudiante y que a veces nos hacemos indiferentes al dolor ajeno o a la situación que está pasando. Ahí nosotros demostramos lo que es la empatía. La empatía es colocarnos en el lugar del estudiante o en el lugar de la persona. ¿Qué pasaría si fuese mi persona lo que está pasando en ese momento, esta situación? Y es parte, ¿no?, de tratar de comprender al joven. Entonces, aquí prácticamente dejamos y faltamos a la ética profesional. Como inciso 2 dice, el docente debe de ejercer con estricto apego y respeto a los valores morales, individuales y sociales, siempre tomando en cuenta las costumbres y tradiciones donde. Aquí voy a hacer un poquito de referencia a las situaciones que nos encontramos en las aulas, con las costumbres que tienen y a veces nosotros mismos echamos a perder ese tipo de costumbres y valores que los niños tienen o los chavalos tienen. En mi práctica docente, y les voy a narrar un poquito, a lo mejor sí, quiero, ¿verdad?, decirle, soy modelo porque no lo soy, porque cada uno de nosotros tenemos debilidades como seres humanos, pero tratamos, ¿no?, de ser ejemplo donde vamos. Cuando el estudiante en determinado momento nos saluda, porque a mí me ha correspondido que hay chavalos, buenas tardes, incluso hasta con las manos puestas. Son cosas, esos son sus valores, esos son sus costumbres que se han venido inculcando en el hogar. Entonces, o en la institución, si en la institución donde vamos a laborar es una institución cristiana, porque uno nunca sabe dónde va a ir a trabajar de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Y a la también necesidad del colegio que esté requiriendo de nuestro servicio. Tienen algunas costumbres, un ejemplo de orar todos los días. Prácticamente nosotros decidimos si laboramos o no laboramos en el centro, porque si no nos vamos a sentir bien, pues lógicamente que mejor no nos comprometamos para no faltar a nuestra ética, y es lo que dice acá. Cuando el docente llega a un
poner su propia voluntad, a cambiar de un momento a otro las reglas o actividades propias del contexto de los estudiantes, sin tener en cuenta sus opiniones o las consecuencias de dichas determinaciones. Un ejemplo, cuando nosotros, porque yo he visitado muchos centros donde en el campo, donde los niños tienen que ir a desayunar, se van a desayunar a las 10 de la mañana y ustedes van a observar varios niños, llamo campo, ¿verdad? No estoy hablando de ciudad, y los niños, como llegan sin desayunar en la mañana, van a comer a la hora de receso y luego regresan a clase con normalidad. Entonces el maestro pues no puedo yo cambiar una costumbre que ya es, o el hecho de tomar la merienda a tal hora, o el hecho de orar porque el niño quiere hacer y está acostumbrado a ello. Entonces son cosas que nosotros no debemos de faltar al respeto a las reglas impuestas por la institución donde querramos laborar, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir acá. Luego me dice en la siguiente diapositiva, mantener una vida pública y privada ejemplar, que vaya en concordancia con los valores impartidos. La conducta de nosotros como maestros debe ajustarse a las reglas de honor y dignidad. Entonces ustedes van a decir, o sea que hay muchas cosas en que estamos limitados, probablemente ustedes van a manifestarlo. Y sí, es cierto, pero es que tampoco podemos seres ajenos, nosotros como maestros no somos seres ajenos a la sociedad donde nos relacionamos con los demás, no, pero pues con algunas restricciones que no están públicas como lo hacen los demás profesiones. Un ejemplo, el docente siempre es modelo y ejemplo a seguir para sus estudiantes. Por tal razón, debe tener una conducta intachable, y esto me lo dice el código del maestro. Y les estoy hablando a nivel nacional porque existe un código ético del maestro. En muchas ocasiones hay personas que ejercen esta labor y se emborrachan, hacen espectáculos violentos en público, cometen actos delictivos, entre otros comportamientos inadecuados que dejan entredicho su misión como formadores. Y pues lógico, si nosotros somos formadores, siempre lo he dicho, no somos transmisores de conocimiento, somos formadores, vamos a formar en valores también, e inculcar valores que a veces fallan en el hogar, y somos nosotros quienes los vamos a estar reforzando. Entonces, ¿con qué moral? Aquí entra lo que es la moral. Vamos a tratar tratar de incidir en un niño que es violento si nosotros lo somos, violentamos en el aula, un ejemplo. O nos vivimos en conflictos con nuestros compañeros de trabajo, o nos llegó a buscar un padre de familia y nosotros nos alteramos de forma violenta y no supimos escuchar. Miren que es algo muy delicado esto de ser maestro. Pero bueno, como les decía, pues lógicamente no somos seres perfectos, tenemos nuestras debilidades normales. Pero sí, dentro de la normalidad que ejerce lo que es la ética profesional del docente, pues tratar de ser lo mejor posible. Por eso dice acá, hay personas, dice, que hacen espectáculos violentos en público. Imagínense un maestro robando, actos delictivos, que vaya a incidir en otro con golpes fuertes. Lógicamente que no cabe dentro de lo que es la ética y la moral del maestro. En el inciso 4, me menciona que el docente debe promover algunos programas que impidan la discriminación sobre la base del sexo, estado civil, raza o clase social. Esto incide ahorita con la diversidad sexual, independientemente de los propios criterios. Nosotros no podemos excluir a nadie, a ningún, y tampoco lo podemos violentar su propio derecho. Dice que el respeto llega hasta donde llega, nuestro respeto o nuestro margen llega hasta donde llegue el del otro. Entonces, pues aprender a tomar el respeto como ser principal, pilar fundamental de los valores. Los valores inciden en la formación del maestro. Y porque precisamente pues nosotros tenemos que incidir en formar con los valores que les han faltado en el hogar. O imagínense que porque la persona es morena, un ejemplo, hay personas que son racistas y ustedes lo saben.
y vayan a decir en ese momento, no, la vamos a excluir porque ella es negra, un ejemplo. No podemos hacerlo. O porque ella es obesa. Nosotros en el aula, y me ha correspondido, y decirle, fíjense que yo siempre incido en los muchachos y les digo, nosotros le digo yo, somos seres perfectos creados por Dios, donde cada uno de nosotros tenemos nuestras propias particularidades. Habemos gordos o obesos, como le querramos decir, habemos delgados. Y habemos delgados, habemos pelo liso, cabello corto, cabello largo. Habemos otros que son cabello rizado, unos morenos, unos claros. Somos hijos de Dios todos, entonces, pues tratar de incidir en el respeto hacia el otro y no promulgar en algún momento la discriminación, llámese sexo o estado civil, un ejemplo. Sí incidir, ¿verdad? Porque nosotros como educadores, en lo que es el estado civil, a veces incidimos y formamos a las muchachas adolescentes, un ejemplo, aconsejándoles, ¿no? Para que sea dentro de la normalidad que lleve una vida digna. O clase social. Esta muchacha, un ejemplo, De una, la universidad. ajá, hola, o alguien, imagínense que tenga, no tenga una clase social, pero aunque todos somos pobres, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad donde somos, buscamos el pan de cada día y no pertenecemos a la clase social alta. Entonces, de alguna manera, nosotros debemos de incidir en el respeto porque lo que tenemos, ustedes van a tener en sus manos, van a ser muchachas y muchachos que vienen a lo mejor de hogares muy humildes, de hogares donde falta la comida, un ejemplo, ahí vamos a tener otro que probablemente sus padres son asalariados, mantienen otra. No podemos incidir de alguna manera negativa en lo que es la clase social tampoco. Entonces dice acá, el docente que discrimina, rotula y señala a sus estudiantes haciendo críticas destructivas en lugar de buscar entender y respetar a sus individualidades, es como patrocinar con los demás burlas, ironías y comentarios desagradables. Y esto lo va a incidir en el muchacho, porque le vamos a incidir en lo que es el desarrollo de su propia autoestima, de quererse y aceptarse tal cual es, en lo que es la imagen y reputación que deben de tener los chicos. Entonces, como les mencionaba, esto de ser maestro es una labor, además de ser una labor social, es una labor humana, donde nosotros como educadores, me mencionaba, vamos a tener que trabajar en la formación de esos valores que faltan en casa. El docente debe asistir puntualmente a la jornada de trabajo y a tiempo destinado a las actividades educativas. Miren que estas diapositivas, lógicamente, ustedes dirán, ¿de dónde los tomó la maestra? En determinado momento, pues, tenemos alguna, dentro de lo que es la filosofía, ¿no? Del desarrollo, lo que debe presentar el perfil del docente. Hoy en día, dice, las nuevas generaciones en los docentes se evidencian diferentes acciones. Un ejemplo, llegar tarde, hablar por teléfono y chatear todo el tiempo, engañando a sus estudiantes y perdiendo el tiempo, que es muy valioso y difícil de recuperar. Por lo general, nosotros como maestros, como educadores, vamos, en verdad, estoy hablando del maestro, cualquiera de ustedes o uno de ustedes que se vaya a desempeñar como maestro, porque a lo mejor otros están pensando no ser educadores como tal, pero nosotros como maestros trabajamos con un programa educativo ya establecido por el Ministerio de Educación y dentro de lo que es también, si acaso quieren ser docentes universitarios o quieren ser traductores, qué sé yo, ¿verdad? Donde ustedes vayan a desempeñar. Entonces, actuar de esta forma, pues no es lo idóneo, porque si nosotros queremos incidir en formar el valor de la puntualidad en el aula, difícil vamos a actuar con lo que nosotros no hacemos. Si llegamos tarde, ¿cómo le voy a exigir a un niño que sea puntual y yo soy impuntual? Entonces nosotros pregonamos con el ejemplo. Entonces eso quiere decirnos esta diapositiva. Muchos docentes, sobre todo el sector rural, fíjense lo que dice acá.
donde nadie los vigila, sacan a descanso a los alumnos y se sientan a tomar café y a hacer vida social. ¿Se ve? Sí se ve, sí se ve. Entonces allí ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto? Pues lógicamente quita lo que es la conciencia moral. De alguna manera se van interrelacionando las temáticas. En el inciso 6 me dice, el docente debe de mantener un ambiente armónico y fraterno entre familia escolar. Nosotros somos agentes formadores de líderes y esos líderes tenemos que aprenderlos a trabajar. Recuerden que dentro de esto lo estudiaron ustedes en la asignatura de orientación universitaria. Cuando ustedes miraron orientación universitaria, saben que existen líderes positivos y líderes que nosotros somos quienes vamos a conducir a esos líderes. Y vamos a tener a lo mejor a un chavalo que es un líder negativo y nosotros, nuestra función va a ser formarlo en un líder positivo, que nos ayude a conducir el trabajo, que nos ayude con el desarrollo del grupo, a lo mejor. Cuando se genera malestar, conflictos personales con el grupo de trabajo, se crea cizaña, tratando de indisponer a unos con otros. Cuando se maneja un vocabulario grotesco y se generan acciones violentas frente a los alumnos y compañeros docentes. O sea, todo esto va a atentar, ¿no?, contra la moral y contra la ética profesional del maestro. O cuando el director en un determinado momento, o el jefe, llámese director, llámese jefe, como lo queramos llamar, nos altera, pues se altera y de pronto nos grita y las personas nos vuelven a ver y qué pasó aquí. Quien está fallando en todo caso es la persona que actuó de esa manera. Y luego no es acercarse a esa persona y decirle, si me va a hacer el llamado, pues por favor pasemos a la oficina, porque también tenemos que incidir en el que nosotros merecemos también como maestros. En lo que es el inciso 7, el docente dice que debe planificar de acuerdo a las necesidades o los intereses de los chavalos o de los niños. El maestro siempre planifica cada una de las actividades que se pretenden o que nosotros queremos que ellos aprendan. Se da la oportunidad de opinar de acuerdo a la edad del curso y el contexto y las necesidades del entorno escolar. ¿Por qué dice esto? Sabemos, si tenemos niños con necesidades educativas especiales, tenemos que planear actividades para formarlos dentro de lo que es la inclusión. No por el hecho de que este niño tiene capacidades diferentes, yo lo voy a ignorar dentro del aula. No, nosotros debemos de planificar también actividades que conlleven a la necesidad del interés del niño en ese momento. O tenemos un niño que es súper adelantado, un ejemplo, o súper inteligente, entonces a ese niño hay que trabajar en otra vía. También dándole actividades, un poquito de actividades complejas de acuerdo al nivel o el desarrollo del muchacho o del joven. El docente dice en el 8, debe utilizar las herramientas y recursos que tenga a su alcance. ¿Con qué fin? Para facilitar el aprendizaje de los educandos. El caso en donde existe una sala muy... ¿Qué vamos a hablar? A las aulas TIC, ¿verdad? Y permanecerá cerrada y sin acceso alguno muchas veces porque el docente no maneja las TIC. O nosotros queremos ser indiferentes o tratar de insertar en lo que es el desarrollo del aprendizaje y mantener, ¿verdad? Lógicamente, las aulas o las aulas móviles, como les querramos llamar, como nosotros no llevamos al estudiante. No debemos de ser ajenos, tenemos que también que ir evolucionando a la par de toda la tecnología, ¿verdad? No podemos quedarnos alejados. O simplemente porque este material no se dañe por usarlo. Ay, no, es que este libro es un ejemplo, es bonito y este libro, este material me lo dieron, el material se lo dieron para que lo use. Entonces, por lo tanto, hay que utilizar el material que me va a facilitar el aprendizaje para los muchachos. O me va a facilitar a lo mejor el desarrollo de un buen contenido de clase. Están calladitos. Tengo 9 participantes. ¿Dónde está mi gente que participa? Vamos a ver quiénes están conectados. Ya voy a preguntar. A ver. Tengo a Alison Rayo. ¿Qué te parece, Alison, la clase del día de hoy? Alison. A ver, Camelia, pues, ¿qué tiene que decir usted en referencia a lo que he estado exponiendo?
Marilia, que fue la primera que se me conectó. ¿Qué opina, Marilia? Sí, profe. ¿Qué opina usted de todo el tema que hemos venido? Bueno, la verdad es que cada quien opina diferente, ¿verdad? Y pues a mi punto de vista, pues me parece bien el punto que usted tocó respecto a lo que habló de racismo, que hay muchas personas que eh, tienen algo en contra de estas personas que literal, pues, como usted dijo, son personas que son iguales y lo único que cambia es el color. Habló del estatus social, que hay personas que porque creen tener un poco más de dinero, creen que pueden venir y decir o aplastar a alguien y decir porque tengo más dinero puedo más que vos. Ujú, Entonces, sí, así es como sucede. Tristemente, así es este mundo. sí, Y creo que tenemos que ser humildes, humildes, sencillos. Y creo que puedo decir que hasta la gente que tiene dinero, creo que son las personas que son más sencillas en este aspecto. exacto, Y, perdón, exacto, le digo. sí, de verdad, porque digo yo, no es posible que personas que creen tener un poquito de dinero son las personas que son más pedantes Exacto. o que se creen Ash, pero en fin. Entonces me parece bien este tema, lo que usted estuvo diciendo y pues no sé, creo que no tengo más nada que aportar, Muchas gracias, Marilia. pero Excelente su sí, me participación. pareció muy, muy, muy interesante lo que usted dijo. Vamos a continuar, pues gracias. Dentro del inciso 9 me dice, el docente debe ser abierto y permitir el diálogo. Cuando a veces el alumno nos reclama porque considera que fue injusto la nota que se le colocó, un ejemplo, nosotros debemos de saber, o cuando el chavalo quiere opinar acerca de un tema controversial, sí somos mediadores, pero tampoco podemos eh, incidir en que no desarrolle su propio pensamiento el niño o la persona. Entonces dice acá, cuando no se aceptan reclamos de parte de los compañeros, directivos y padres de familia y se niega a aceptar los errores creyendo que siempre tener la razón. Y usted lo dijo, Marilia, con su término y me cuando dijo personas pedantes. Es tratar de incidir en que realmente, pues no es cierto que nosotros tenemos razón. Sí, fíjense que aquí tiene que ver un poquito cuando nosotros somos un poquito desorganizados y llega el padre de familia con todo, porque se presenta el caso. Cuando llegue el padre de familia con todas las que usted mismo le ha entregado y usted no lleva el control de esas pruebas, un ejemplo, y el padre de familia le reclama con hechos y sin embargo usted no lo quiere aceptar. ¿Cómo mediar? Tenemos que ser mediadores en ese momento. A nosotros nos conocen también a de ser como maestros, mediadores pedagógicos. Y la pedagogía le enseña a uno tratar de resolver el conflicto en ese momento. Entonces dice, es eso, ¿verdad? Lo que debe ser abierto y permitir el diálogo. En el inciso 10, perdón, dice cumplir cabalmente con cada uno de los recargos administrativos e institucionales. Eso es cuando dejamos jugar dinero o tomamos un dinero que no es nuestro, sino que se utilice con el fin que está destinado. Y a veces se presentan problemas en eso, hasta en eso, fíjense. Cuando se toman dinero de la institución para beneficios personales o se utiliza el dinero con otro destino para cosas que no nada tienen que ver con el aula. Un ejemplo, se va a hacer alguna celebración en el salón y usted tomó ese dinero y en ese momento no haya ni cómo responder porque tenía una necesidad. ¿Cómo tratar de resolver esa situación? Entonces, hasta esto, miren, ser muy cuidadoso con esa parte financiera. Interesante esa parte. Acá ya voy a entrar con la tema que es concepto de vocación. Dice que la vocación del docente siempre van a ser de la humildad. Usted lo mencionaba, Marilia, dice Marilia, lo primero que deben hacer es aprender a ser humilde. Entonces dice aquí, nace de la humildad de saber que siempre hay algo más por aprender. Y es que no es que todo lo sabemos, porque no es cierto. Y de la gratitud a quienes nos enseñaron a aprender.
a partir de quienes nos hacen introspección en el tiempo, decimos hasta dónde he llegado, quiénes han incidido para que yo me haya formado. Usted va a recordar a lo mejor hasta su maestro de primer grado, que lo que significó para usted, o en la transición que tuvo usted entre la primaria y la secundaria, quienes han incidido, es parte de la revisión que nosotros hacemos, ¿no? ¿Qué es la vocación? La tendencia que siente una persona hacia determinada actividad. Es algo natural que desde niño se va manifestando. La vocación son nuestros sueños, nuestros anhelos, aquellos que nos inspiran. Son la máxima expresión de nuestros valores. ¿Por qué? Porque si me gusta algo y me gusta manifestarlo, pues lo voy a hacer con toda la satisfacción del mundo. Quiere decirnos ahí, ¿verdad? Y ahí tenemos esa imagen. Miren cuántas imágenes de maestros y maestras. Está, miren. Bienvenido, dice la vocación, la experiencia es subjetiva, hay un compromiso, hay una entrega desinteresada, hay pasión por lo que uno hace, hay tenemos los educadores debemos de ser capaces de dejar una huella positiva en el niño, no una huella negativa. Además de eso, el maestro, cuando realiza un trabajo, sabemos que lo hace con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, a lo mejor algunos lo hacen con una necesidad, otros probablemente sienten una satisfacción psicológica y moral. De la profesión es la vocación del trabajo en cada una de las terminologías que están ahí, pero es prácticamente como hacernos una revisión de la conciencia moral, de cómo incide en nosotros. Luego me dice lo que es la conciencia, ya para ir buscando, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? Existen varios tipos de conciencia, la metafísica, la psicológica y la moral. La metafísica dice que es una capacidad de conocerse uno mismo, cómo ser inteligente, libre, espiritual y a la vez material. Esa es la parte metafísica. Y la psicológica es ubicarme realmente en la percepción del propio yo, del ser, quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro propósito en la vida. Y la conciencia moral incide en aquella capacidad de percibir el bien y el mal y de la voluntad de hacer el bien y evitar el mal. Entonces, por eso les decía, es la parte de la conciencia moral que nosotros como educadores tenemos y eso va a determinar nuestro actuar. Pero, ¿qué es la conciencia moral? Esta conciencia dice que se expresa a través del juicio de conciencia que indica, hay que hacer el bien y evitar el mal. Es la voz de Dios en el corazón del hombre. Es una responsabilidad compartida. Dice que la base objetiva se encuentra en Dios y la ley moral inscrita en el corazón del hombre. O sea, si vos tenés a Dios en tu corazón, pues lógicamente vas a actuar con moral. Hacer el bien y evitar el mal. La parte subjetiva se encuentra en la inteligencia humana. Esto también, independientemente de la acción que nosotros realizamos, que sabemos que hemos sido dotados por Dios y todos los valores que poseemos como seres humanos, también tenemos el uso de la razón, que es la inteligencia humana que va a entender, va a interpretar o va a seguir o rechazar un juicio. Eso lo miramos en una de las clases anteriores. Esa de la conciencia. Primero, aprender a razonar, y es la parte que les decía. La conciencia moral no es innata, sino que esta se ha venido desarrollando a través, ¿verdad?, de la formación que hemos tenido con nuestros propios padres. Dice que lo que es la recta de la conciencia es aquel elemento subjetivo y formal, donde nosotros vamos a manifestar nuestro concepto humano. Y el acto moral es el objeto del acto, la circunstancia, la finalidad con que actuamos. La ley y la moralidad es el elemento objetivo y material donde nosotros vamos a manifestar nuestro comportamiento humano. Razones. Dice que lo primero es en el ser, en el hacer, en el tener y en el momento en que nos relacionamos. Conclusiones. La conciencia es la brújula que mantiene al barco en ruta. Si es veraz, todo lo que tiene que hacer el timonel es seguir la dirección que le va marcando. Pero de alguna manera puede fallar. Y así dice el piloto equivocarse. De esta manera el piloto estaría subjetivamente en lo correcto, pero objetivamente equivocado. Para que la conciencia sea capaz de emitir algún juicio certero, es indispensable que se encuentre muy sano. De otro modo, percibirá la realidad deformada y pronunciar sentencias equivocadas. Entonces, la última que les dice muchas gracias, entonces les dejo un mensaje que dice, la docencia es la única profesión que crea a todas las otras profesiones. Y esa es la parte bonita de nuestra formación, donde nosotros decimos que prácticamente por nuestras manos
van a pasar doctores, van a pasar abogados, van a pasar todas las profesiones que existen. Y los ingenieros van a pasar por nuestras manos, porque somos educadores, somos maestros. O sea, algunos miran al maestro como cualquier cosa, dicen, ah, es maestro. Pero realmente la labor social que ejerce el maestro es única. Y tenemos el don y la dicha, diría yo, de que por nuestras manos pasan todas las profesiones y somos quienes nos vamos a formar. Bien, ya ir menos de un minuto me queda. Hay una tarea donde les pido que redacten un ensayo, un breve ensayo sobre lo que es la vocación como tal. Les insto también a ir leyendo lo que es el material y que hiciera por lo menos unas 2 intervenciones, excepto Marín, ¿qué les pareció la clase del día de hoy? Profe, yo quisiera dar una opinión acerca del tema. Ok, le escucho. Mi nombre es Jacqueline. Ok, con respecto